Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Denise Díaz Hernández. Soy del grupo 231 de la licenciatura en Derechos y Juicios Orales. Hoy les voy a hablar un poco de las historias colectivas. Bueno, lo voy a leer porque no me lo aprendí de memoria, lo que investigué. ¿Ok? Les hablaré un poco de la introducción, ¿vale? En el ámbito jurídico contemporáneo, las acciones colectivas se han consolidado como un mecanismo de acceso a la justicia que busca proteger intereses comunes a los grupos sociales frente a actos u omisiones que lesionan sus derechos. A diferencia de las acciones individuales, este tipo de procesos permiten que un conjunto de personas, ya sea determinado o indeterminado, pueda reclamar de manera conjunta la reparación de daños o la restitución de derechos vulnerados, lo que evita la dispersión de juicios y fortalece la eficacia del sistema judicial. En México, la importancia de las acciones colectivas radica en que constituyen una herramienta innovadora para enfrentar problemas que, de manera individual, resultarían prácticamente imposibles de litigar. Por ejemplo, los abusos de grandes corporaciones, las afectaciones al medio ambiente, las prácticas monopólicas o las violaciones a derechos de consumidores suelen perjudicar a un gran número de personas. Ante ello, las acciones colectivas no solo representan un medio procesal eficiente, sino también un instrumento para equilibrar la relación entre los particulares y las grandes empresas o entidades que puedan tener una posición de poder económico, social. La introducción formal de estas figuras en México ocurrió con la reforma constitucional del año 2010. El artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la posterior incorporación de un capítulo especial en el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 578 al 626. Desde entonces han sido reconocidas como un paso importante hacia el fortalecimiento del derecho procesal colectivo en nuestro país. El objetivo de esta investigación es analizar el origen, regulación, procedimientos, retos y alcances de las acciones colectivas en México, destacando su relevancia en la protección de derechos, en la construcción de un sistema de justicia más accesible, equitativo y eficaz para la sociedad. ¿Okay? Concepto de la acción colectiva. Las acciones colectivas son un mecanismo procesal mediante el cual un grupo de personas, ya sea determinado o indeterminado, busca la defensa de derechos e intereses comunes frente a una conducta que les afecta de manera generalizada. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 578, establece que las acciones colectivas son aquellas que se ejercen en defensa a derechos e intereses de una colectividad de personas frente a una misma causa u origen. La principal diferencia son las acciones individuales. Bueno, con las acciones individuales que radica en estas últimas. Protegen intereses particulares, mientras que en las colectivas buscan salvaguardar derechos a un grupo que comparte una situación jurídica similar. El antecedente en México. La figura de las acciones colectivas en México es relativamente reciente. Su origen formal se encuentra en la Reforma Constitucional del 2010, en el artículo 17 de la Constitución, que reconoció este mecanismo como parte de derecho de acceso a la justicia. Posteriormente, en el 2011, se incorporaron al Código Federal de Procedimientos Civiles en los artículos 578 al 626, que regulan su procedencia, sujetos legitimados y procedimiento y efectos. Cabe destacar que en México retomó elementos del modelo estadounidense, reconocido como class action, aunque adaptados a la tradición jurídica nacional, limitando su aplicación principalmente a los ámbitos de consumo, competencia económica, medio ambiente y servicios financieros. Tipos de acciones colectivas. El Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce tres modalidades de acciones colectivas. Una, acción difusa. Se ejerce para proteger derechos de una colectividad indeterminada, por ejemplo, los daños ocasionados al medio ambiente. 2. Acción colectiva en sentido estricto.
Procede cuando se busca la defensa de un grupo determinado o determinable de personas como los usuarios de un servicio. 3. Acción individual homogénea. Protege derechos individuales que tienen un origen común, como los consumidores de un producto defectuoso. Sujetos legitimados para promover. El artículo 588 del Código Federal de Procedimiento Civil establece quiénes pueden promover acciones colectivas. Entidades públicas como la Profeco, Profepa, Conducef y Confese. Organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas con al menos un año de existencia. Un grupo representativo de al menos 30 personas afectadas. El Ministerio Público Federal como garante del interés social. Procedimiento de las acciones colectivas. El procedimiento para la tramitación de una acción colectiva se regula a partir del artículo 587 del Código Federal de Procedimiento Civil y contempla las siguientes etapas. 1. Presentación de la demanda por parte del legitimado. 2. Certificación de la acción colectiva, donde el juez determina si existen los elementos comunes para admitirla. 3. Etapa probatoria y audiencia, en la que partes presentan argumentos y pruebas. 4. Sentencia, que puede condenar a la reparación del daño, restitución de derechos o medidas preventivas. Derechos y alcances. Las sentencias en acciones colectivas tienen efectos, es decir, se aplican a todos los miembros del grupo, incluso a quienes no participaron directamente en el juicio. Además, pueden otorgar 1. Compensaciones económicas. 2. Restitución de derechos. 3. Medidas correctivas o preventivas. En este sentido, las acciones colectivas son un instrumento de justicia social que busca equilibrar la posición entre individuos y grandes corporaciones o entes con poder económico. Casos relevantes en México. Las acciones colectivas en México han tenido un desarrollo gradual desde su incorporación al ordenamiento jurídico en el 2011. Aunque su aplicación todavía es limitada, existen casos relevantes que ilustran su importancia en la defensa de los derechos de los consumidores, usuarios de servicios financieros y en la protección del medio ambiente. Caso contra bancos por cláusulas abusivas. En el 2011, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, promovió una acción colectiva contra diversas instituciones bancarias en México por la inclusión de cláusulas abusivas en contratos de adhesión relacionados con tarjetas de crédito. Dichas cláusulas permiten modificar unilateralmente interés, comisiones y condiciones del servicio en perjuicio de los usuarios. El Poder Judicial certificó la acción y reconoció la procedencia de la demanda, lo que marcó que precedente en materia de protección del consumidor en servicios financieros. Un caso en la telefonía móvil. En el 2012 se promovió una acción colectiva contra una empresa de telefonía móvil por el cobro indebido de servicios solidarios, mensajes de texto con costo adicional y otros cargos. El juez federal determinó la procedencia de la acción, ordenando la devolución de los montos cobrados de manera injustificada y estableciendo la obligación de transparentar los contratos de servicios a telecomunicaciones. Un caso ambiental en el estado de Jalisco. En el 2014, un grupo de ciudadanos, apoyados por la Profepa, promovió una acción colectiva contra una empresa que contaminaba el río Santiago, en Jalisco, claro. La acción se centró en los daños ocasionados al medio ambiente, a la salud de la población aledaña. Si bien el proceso fue complejo, este caso demostró que las acciones colectivas pueden ser una herramienta eficaz para exigir responsabilidad al medio ambiente, o sea, exigir responsabilidad ambiental. Otro caso de las aerolíneas de cobros indebidos de equipaje. En el 2018, la Profeco inició acciones colectivas contra diversas aerolíneas por el cobro indebido en el equipaje de mano, la cual contravenía la Ley de Aviación Civil. El Poder Judicial resolvió a favor de los consumidores, obligando a las aerolíneas a modificar
sus políticas y reconocer el derecho al transporte de equipaje a mano sin costo adicional. Importancia de los casos. Estos precedentes muestran que aunque aún poco difundidas, las acciones colectivas han permitido 1. Frenar abusos a grandes empresas, fortalecer los derechos de consumidores, usuarios de servicio, impulsar la protección del medio ambiente, crear jurisprudencias del medio ambiente, o sea, crear jurisprudencias a favor de la justicia, al acceso a la justicia, que nos ayudan pues a defendernos, ¿no? Como consumidores. En este sentido, cada caso ha contribuido a la construcción de un marco más sólido para el ejercicio de los derechos colectivos en México. Retos y limitaciones. Aunque las acciones colectivas en México presentan un gran avance en el acceso a la justicia, en la práctica su aplicación enfrenta diversos obstáculos jurídicos, sociales o institucionales, que ha limitado la consolidación como un mecanismo efectivo de protección de derechos. Uno de los principales retos es la falta de información entre la ciudadanía. La mayoría de las personas desconocen la existencia de este recurso y por lo tanto no lo ejercen, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la class action son ampliamente conocidas. En México, la cultura jurídica es incipiente. Complejidad del procedimiento. El procedimiento regulado en el artículo 587 al 626 del Código Federal de Procedimiento Civil establece requisitos técnicos que dificultan el acceso. Por ejemplo, la certificación de la acción colectiva de un filtro que existe demostrar de manera clara el interés común y la existencia de un daño generalizado, lo cual puede ser complejo de acreditar en la práctica. Otro, recursos económicos y costos procesales. Promover una acción colectiva implica costos elevados en cuanto a peritajes, pruebas y representación legal, aunque hay legítima y organismos como la Profeco o la Profepa. Muchas veces estas instituciones carecen de presupuesto suficiente para litigar procesos largos y complejos, lo que limita la cantidad de casos que llegan a tribunales. La duración de los juicios. Las acciones colectivas suelen ser procesos extensos que pueden durar años antes de llegar a una sentencia firme. Esto desalienta a los ciudadanos y reduce la efectividad de la reparación del daño, sobre todo cuando se trata de consumidores afectados por montos pequeños, pero de gran impacto acumulado. Dificultad en la ejecución de sentencias. Incluso cuando se dicta una sentencia favorable, la ejecución puede ser complicada. Las empresas demandadas suelen interponer múltiples recursos legales, lo que retrasa la reparación del daño y en algunos casos le hace prácticamente imposible a materializar. Limitaciones normativas. El marco legal restringe las acciones colectivas a consumo, servicios financieros, competencia económica y medio ambiente. Esto deja fuera otros ámbitos en lo que podrían ser útiles, como la salud pública, los derechos laborales colectivos o la protección de datos personales. Desconfianza en el sistema judicial. Finalmente, la percepción de corrupción y lentitud en los tribunales genera desconfianza en los ciudadanos, quienes consideran que el esfuerzo de promover una acción colectiva no siempre se traduce en resultados efectivos. Como conclusión, las acciones colectivas en México representan un avance significativo en materia de acceso a la justicia, ya que permiten que los derechos de un grupo de personas, ya sean determinados o indeterminados, puedan ser defendidos de manera conjunta frente a conductas abusivas de empresas, instituciones o particulares. Su incorporación al marco jurídico a partir de la reforma constitucional de 2010 y su regulación en el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 578 al 626, han abierto nuevas posibilidades en la defensa de derechos relacionados con el consumo, los servicios financieros, la competencia económica y el medio ambiente. A lo largo de la última década, los casos presentados
en tribunales, como los procesos contra bancos por cláusulas abusivas, contra aerolíneas por cobros indebidos y en defensa del medio ambiente, demuestran que este mecanismo puede generar beneficios colectivos y frenar prácticas que afecten a miles de personas al mismo tiempo. Estos precedentes reflejan al potencial de las acciones colectivas para equilibrar la relación entre consumidores y grandes corporaciones, así como para fortalecer la justicia ambiental y económica en el país. Sin embargo, la aplicación práctica de estas figuras aún enfrenta importantes limitaciones, entre ellas la escasa difusión entre la ciudadanía, la complejidad de los procedimientos, a los altos costos de litigio, la lentitud en procesos judiciales y la dificultad de ejecución de sentencias. Además, su alcance normativo sigue siendo limitado, dejando fuera áreas sensibles como la salud, la educación o la protección de datos personales. En este contexto, las acciones colectivas deben entenderse como un instrumento en construcción que requiere de ser fortalecido mediante 1. Mayor difusión social para fomentar la cultura jurídica. 2. Reformas legales que amplíen su campo de aplicación. 3. Capacitación y recursos suficientes para las instituciones legitimadas. 4. Procesos más ágiles y accesibles para los ciudadanos. En conclusión, las acciones colectivas constituyen una herramienta fundamental para consolidar el Estado del Derecho en México, garantizado la tutela efectiva de los derechos colectivos y difusos. Su fortalecimiento no solo incrementará la confianza en el sistema judicial, sino que también contribuirá a una sociedad más justa, equitativa y participativa. Bueno, amigos, maestra, es todo lo que yo investigué. Espero haya sido útil. Que pasen una excelente tarde-noche y bendiciones para todos.